Hola, voy a explicar para qué sirven los impuestos, si son importantes o no, y el por qué. Bien, para ver si los impuestos son importantes, primero tenemos que ver las funciones del sector público, que son 5. La función reguladora, que fija y garantiza las normas para que la actividad productiva sea más eficiente. Provisión de bienes y servicios públicos, como puede ser, por ejemplo, la educación y la defensa. Funciones fiscales, que suministra bienes y servicios públicos a la sociedad. Las funciones redistributivas, como puede ser, por ejemplo, las políticas de promoción de empleo o los subsidios de empleo, que básicamente consiste en reducir las desigualdades entre ciudadanos. La función estabilizadora, que consiste en que el Estado debe controlar magnitudes macroeconómicas para evitar futuros problemas, como puede ser la inflación. Todo lo anterior puede generar un gasto público, que es compensado con el ingreso público. El ingreso público se divide en dos: ordinario y extraordinario. El ordinario son los tributos, transferencias, ingresos de empresas públicas, y los extraordinarios, la venta de deuda pública o la venta de patrimonio público. En este esquema podemos ver un poco cómo funciona todo el ciclo. Las funciones del Estado generan un gasto público, esto mediante los tributos, venta de deuda pública. Además, genera un ingreso público que vuelve otra vez al Estado para poder repetir el ciclo. ¿Por qué son tan importantes los impuestos? Pues que si no pagamos impuestos, gran parte de este punto no se produciría. Por lo tanto, el ingreso público no sería tan grande y llegaría a un punto en que las funciones del Estado no se podrían cumplir. Bien, ahora, todo el mundo tiene obligación de pagarlos. ¿Cuándo se pagan? Y algunos ejemplos. Vale, bien, todos tenemos la obligación de pagar impuestos, pero no todos pagamos los mismos impuestos. Todos pagamos los impuestos indirectos, pero no todos tenemos que pagar los impuestos directos. Un ejemplo de un impuesto indirecto es el IVA. Cualquier persona, da igual si es un trabajador por cuenta ajena, como su renta, todos pagamos el mismo IVA. Y en cambio, un ejemplo de un impuesto indirecto es el impuesto de las sociedades, donde la grandísima mayoría de las personas no tenemos que pagarlo. Vale, es lo mismo un impuesto que un tributo. Y explico la diferencia entre una tasa, una contribución especial y un impuesto. Y vamos a ver las diferencias que hay y semejanzas entre cada uno de ellos. Bien, primero, los tributos y los impuestos no son lo mismo. De hecho, los impuestos forman parte de los tributos. Los tributos son los ingresos públicos, que consisten en prestaciones pecuniarias relacionadas con el dinero, exigidas por una administración, mientras que los impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad económica del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de los bienes o la adquisición o gasto de renta. Bien, y ahora vamos a ver la diferencia y semejanza entre las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos. Un ejemplo de una tasa puede ser, por ejemplo, la tasa del DNI. Tienen contraprestación, no son exigibles y es de tributo nacional. La contraprestación de la tasa del DNI consiste básicamente en que te dan el DNI. Las contribuciones especiales tienen contraprestación, son exigibles y son de tributo municipal. Un ejemplo de ello sería que yo vivo en la línea y el ayuntamiento de la línea, para arreglar el alcantarillado, hace una contribución especial. La contraprestación sería que
los alcantarillados de mi ciudad pues funcionarían mejor. Y los impuestos, como hemos visto anteriormente, no tienen contraprestación, sí son exigibles y son un tributo nacional. Vale, ahora vamos a explicar cuáles son los impuestos directos y los indirectos. Y vamos a señalar los principales de cada tipo. Los impuestos directos tienen en cuenta la capacidad económica del contribuyente, atendiendo a su patrimonio o a la renta que obtienen por diferentes conceptos. Es decir, son los que recaen sobre la renta o el patrimonio del contribuyente, y no sobre la producción o el consumo de bienes. Mientras que los impuestos indirectos gravan la manifestación de la capacidad económica de los contribuyentes, gravando el consumo, producción o circulación de bienes y servicios. Es decir, son los recaudados en el momento de comprar bienes o servicios. Los principales impuestos directos, son el IRPF, el impuesto sobre la renta para no residentes, impuesto sobre sociedades, impuesto de actividades económicas y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Mientras que los principales impuestos indirectos son, y el más representativo es el IVA, y además tenemos el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y estos jurídicos y documentados.